no me gustó finalmente, así que voy a empezar a leer, pero seguramente en medio de esa lectura, ante mi propia negación, voy a parar y voy a hacer algunas intervenciones porque efectivamente no terminé de convencer. El texto que... Más lejos, Lucio, más lejos el micrófono. Bueno, ahí está bien. Bueno, el libro que elegí yo es el libro de Paul Rousseau. Y incluso ayer cuando estaba escribiendo le puse un nombre a este artículo que fue esta especie de, no sé cómo se llama, escrito que hice, se llama La lengua migrada, de la lengua beligerante a la lengua defensiva. Y en un arrebato de originalidad voy a empezar empiezo este escrito con una cita del propio libro, ¿no? Dicen en el prólogo los autores, con Rousseau, antes que interpretarlo y citarlo, en realidad nosotros nos tropezamos. Aquí queremos esbozar el modo en que nos hemos tropezado en nuestros centros escritos con sus textos recubiertos de ironía y dictames, de desplantes y repulsas. De alguna forma es un autor de una literatura que busca un grado definitivo de autonomía, pero la expone en los ámbitos oficiales y consagrados, a los que habitualmente no se consideran inspiradores de las grandes gestas de la independencia intelectual. De este extraño cruce de contrarios surge como un fruto sorprendente la originalidad de Rousseau. Entonces, mi idea era trabajar un poco a partir de esta primera cita. Creo que este artículo de Horacio, así lo llama Horacio en el prólogo, tiene, entre otras muchas cosas, entre otras muchas capas, un aspecto importante porque a mí me interesa trabajar, que es el que está vinculado a la pedagogía. Y también un poco pienso trabajarlo, o pensaba trabajarlo en relación a la entrevista que salió hace 2 o 3 días en Páginas. Y la idea que me motivó o que motiva esa cita es esta idea de tropezón, ¿no? De tropiezo. Me gustaba partir de esa idea de tropezón o de tropiezo para pensar toda la cuestión de usar y para tratar de pensar la cuestión de la pedagogía. En este caso, la idea de tropezón es lo que me resultó sumamente interesante para pensar todo el trabajo que Horacio despliega en las casi 100 hojas que tiene su artículo. Porque en efecto, parece que Rousseau estuviera inserto de manera a veces notoria, otras ocultas, en los problemas que Horacio ha tratado en todos sus libros y sobre lo que hay seguramente escucharemos todavía bastante más. Entonces, cuando hablamos de ingeniero, aparece el tropezón Rousseau. Cuando hablamos de Borges, aparece el tropezón Rousseau. Cuando hablamos de Moreno, aparece el tropezón Rousseau. Y cuando hablamos de Viñas, incluso, o de Art, aparece el tropezón Rousseau. Entonces es como un bache, es como un escollo a saltar, inevitable, para decirlo de alguna manera. Entonces, si hablamos de tropezón, nos preguntamos, cuando hablamos de tropezón, hablamos del escollo a saltar, nos preguntamos en qué camino. Parece preguntarse también Horacio en qué camino. En el camino de la lengua, en el camino de la política, en el camino de la historia, en el camino del conocimiento, del pensamiento sin más. En fin, el que a mí me gusta trabajar, el que yo pretendo circular, es el de la pedagogía. El primer tropezón entonces se nos revela en esta pregunta, en este conjunto de preguntas, y se expresa en el afán de Rousseau por establecer una estricta división del trabajo en la materia de la profesión cultural. Es un lindo juego el que propone Rousseau porque sus amonestaciones, sus sentencias, sus injurias que se mueven entre una supuesta multitud de las formas disciplinarias, estilísticas y la ironía que se puede permitir, quien ha sido colocado tanto por sus devotos seguidores como por sus ocasionales detractores en el pedestal de la cultura, cobran una dimensión picaresca o satírica, si quieren, si nos concentramos, como hace Horacio, en sus propios escritos.
Y acá está, esto fue lo que pasó. Cambié de lugar las cosas. Entonces estoy en un pedazo, tengo que ubicar donde dejé el otro pedazo. Tropezones. Eso es un tropezón, exactamente. Entonces, tomemos para aclarar en lo posible este punto del tropezón y toda la cuestión pedagógica que vincula esto, la cuestión lineal, que es la cuestión central, o una de las cuestiones centrales que va a tratar Horacio en el trabajo. Y sobre todo, la cuestión del Marqués de Sassenay. Sassenay es el enviado de Napoleón en Buenos Aires, es el enviado que alimenta las intrigas entre el emperador y un eventual gobernador de origen francés en Buenos Aires. Entonces lo que sucede es que Grusac, el amonestador, el disciplinador de la cultura argentina, en un libro de historia, toma este personaje ignoto, Sassenay, y lo coloca en el centro del drama de Liniers. Pero no como una parte del escenario o del reparto que se va a describir, sino en un lugar especial, el del observador, que va a percibir desde un lugar extraño al escenario lo que el drama expresa en algún sentido que todavía no sabemos muy bien cuál es. Lo que hace Grusac en este trabajo historiográfico es introducir un poco de literatura. Y no solo eso, también una evocación, ¿por qué no también una apreciación política y hasta filosófica de la figura de Liniers? Horacio hace un trabajo minucioso acá, una operación bien pensada y también juguetona, como el propio Liniers, que es bastante juguetón. Esa es la idea que quisiera poner acá. Retoma otro escrito de Grusac, un escrito anterior, una visita a Víctor Hugo, en el cual el propio Grusac es el visitante, en este caso no de Liniers, sino de Víctor Hugo. El visitante Grusac describe entonces, no con poco de Víctor Hugo, la sala del visitado. Acá el visitante describe en primera persona lo que ve, autorizando así, en términos historiográficos, el testimonio oral como fuente válida y colocando a Grusac, el visitante, en el punto intermedio. Esperen que se me seca la boca. En el punto intermedio entre mí y yo. Por esta operación traslada a Liniers, pero esta operación trasladada a la figura, esta operación trasladada a la figura de Sassenay, a quien también percibe la escena en primera persona, ya no significa lo mismo. Lo que se pone en juego acá no es ya la validez. Bueno, lo que se pone acá en juego, que me perdí, lo voy a decir, lo que se pone acá en juego ya no es tanto la validación de una fuente por sobre otra. Lo que se pone en juego acá es un poco de literatura en el relato historiográfico, ¿no? Se involucra en la historiografía el relato historiográfico. Y esto es lo interesante, ¿no? El primer tropezón que nos revela entonces Grusac está dado por esta tensión entre lo incurioso, amonestador, que sin embargo se permite, y lo amonestador hacia otros, que sin embargo se permite un gesto burlesco. En un gesto burlesco no dar cuenta en sus propios escritos de aquello que sanciona a los demás. Grusac es en materia cultural juez y verdugo, severo y despiadado amonestador. Pero ese lugar se debe más bien a aquello que sostiene Borges y también de alguna manera también se tiene Ezequiel Martínez Estrada, que es la apreciación que los demás tienen sobre Grusac, ¿no? Esa idea de que entre nosotros Grusac tenía primacía, ¿no? O sea, no es tanto lo que hace Grusac, que es un gesto burgués, una burla, ¿no? Involucrar la literatura en la historia, sino el respeto que infunde en los demás lo que le permite hablar de esa manera. Tomando en cuenta esto, que es uno de los muchos aspectos de lo que trata el libro, quiero volver a la cuestión de la pedagogía y a la entrevista a la que se menciona al principio, y también al nombre de este escrito, la lengua beligerante y la lengua del principio. Grusac es quizás una de las expresiones más acabadas de lo que podríamos llamar una lengua beligerante, un duelista, lo llama González en más de un lugar. Esa beligerancia no siempre lo vio triunfante. El caso paradigmático es el caso, la discusión con Menéndez y Pelayo sobre la autenticidad de Quijote, sobre la autoría de un falso Quijote, ¿no? Donde Menéndez y Pelayo termina discutiéndolo a Grusac. Lo que quiero decir para sintetizar, ya que mencionó la chicharra, el morrón, es que me parece que Grusac
dentro de todo su pedantería, dentro de toda su verborraje, todos sus ataques desmedidos, tiene un gesto burlón que de algún modo lo utiliza para todo, ¿no? Y que ese gesto burlón que utiliza para todo y que lo expone y que lo hace hablar en cualquier ámbito, de algún modo, en lo que tiene que ver con el lenguaje, lo transforma en un atacante, pero un atacante que a su vez está siempre indefenso, está siempre desolado, está siempre, no tiene un lenguaje que lo pueda defender. Contrario a eso aparece hoy en día, y por esto traía la cuestión de la pedagogía, contrario a eso aparece hoy en día todo un lenguaje científico, todo un lenguaje en el cual la ciencia, la universidad, particularmente esta facultad, se refugia, ¿no?, en un lenguaje defensivo, que es el lenguaje de, bueno, yo acá me siento seguro, yo aquí no tengo que llevar mi lenguaje a otros lugares, porque eso significa poner en peligro mi propio lenguaje, mi propia condición. Bueno, eso no tiene miedo, ¿no? Gana algunas discusiones, gana bastantes discusiones, pero otras tantas las pierde como la ley. Y eso no le impide, digamos, seguir utilizando ese lenguaje burlesco, ¿no? Digo, siempre se habló de Grusac como una persona que era pedante, bueno, yo intuyo en la lectura de González que él introduce esta idea de Grusac como una persona burlesca que además tiene un lenguaje desprotegido, para decirlo de alguna manera, un lenguaje que lo deja sometido a cualquier tipo de crítica, ¿no? Y me parece que ese es el camino que tenemos que tomar para pensar la realidad política, para pensar cualquier cuestión. Y además, la otra parte de la cita con la cual empecé el trabajo tenía que ver con esta idea de Grusac haciendo todo esto desde los espacios de poder cultural, llamémoslo los espacios de referencia cultural, que podría ser la Biblioteca Nacional, podría ser la universidad. Y me repetía eso al artículo, a la entrevista que hicieron hace 2 días, donde se charlaba, se platicaba sobre la idea de, bueno, ¿cómo hacemos para criticar a la universidad? La universidad no se puede criticar de afuera, solo puede ser criticada de adentro. Mantenerse en esa tensión implica, o tendríamos que poder aceptar que esa tensión nos demanda exponernos en términos de lenguaje, poder exponernos en términos de lenguaje, poder decir cosas como estas que estoy diciendo yo ahora, y bueno, enfrentar ese desafío, y me parece que, bueno, en ese camino estamos, o en ese camino estoy, y en gran medida eso se lo debo yo particularmente a Horacio González, y por eso estoy aquí hoy para celebrar.